Adriana Benjumea, muy buenos días. La última vez que usted estuvo en Bruselas, en octubre pasado, el pueblo colombiano acababa de rechazar el 2 de octubre los acuerdos de paz firmados en agosto del 2016 entre el gobierno y las FARC. En una entrevista que le hicimos el 15 de octubre, usted volvió sobre ese acuerdo, las razones del voto negativo del 2 de octubre y las perspectivas que se planteaban para el proceso de paz a partir de ese momento. Desde entonces las FARC y el gobierno han firmado un segundo acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento y ahora se trata de llevar ese nuevo acuerdo a la práctica. La primera etapa es la desmovilización y la integración de los guerrilleros de las FARC. ¿En qué está eso? Bueno, sí, digamos que no es un momento fácil, por supuesto. Colombia empezó a soñar con la posibilidad de una paz estable, duradera. Esta primera etapa tiene dos cosas fundamentalmente: el proceso de desmovilización, pero además de concentración de los guerrilleros y guerrilleras en las zonas campamentarias. No ha sido fácil, las zonas campamentarias aún no están listas, pero ambas partes, en este caso fundamentalmente las FARC, ha estado dispuesta a cumplir, a esperar, porque es una voluntad real de dejar las armas. Pero el segundo momento, que también es muy importante, es que el acuerdo final comprometió aproximadamente 50 leyes para la implementación de los acuerdos, y eso también va en el Congreso. Ya se aprobó la primera ley de amnistía y este proceso, aunque va lento, aunque Colombia decidió que fuera una vía rápida, pues una vía rápida que no va tan rápido, pero es el sueño de que por lo menos en los próximos 6 meses Colombia va a volcar los acuerdos en 50 leyes y un acto legislativo, que es una reforma constitucional que le permitirá seguir adelante con una paz estable y duradera por los próximos años. Bien, más allá de la desmovilización de las FARC, el acuerdo, que es un acuerdo integral, comprende 6 o 7 grandes capítulos, ¿no? El de la agricultura, la participación política y la verdad y justicia para las víctimas. Tenemos aquí con nosotros también a Julia Cogollo, del Movimiento por la Paz, que también está en Bruselas con Adriana Benjumea y que lucha en la región de los Montes de María, en el norte de Colombia, porque se haga justicia contra las víctimas de la violencia sexual durante el largo conflicto militar en Colombia. Cuéntenos un poco cómo va esa lucha por la justicia. Bueno, yo creo que lo primero que hay que empezar es que las víctimas en Colombia de violencia sexual no solamente son víctimas de las FARC, sino que también hay víctimas del paramilitarismo, de las bandas criminales, que fueron estos grupos que se crearon luego de la desmovilización de los paramilitares, y del gobierno también. O sea, yo creo que de la fuerza pública. Y las víctimas, digamos, que se mueven en este momento como en dos vertientes. La vertiente de que se vuelva a dejar en impunidad su hecho victimizante, porque el acuerdo en el tema de justicia todavía no tiene las claridades que se requieren para saber por dónde se va a orientar realmente estos juicios, pero también se mueven por la vertiente de la esperanza, que de repente este sí sea un acuerdo que logre el acceso a la justicia y por fin se pague lo que hicieron los grupos armados con los cuerpos de estas mujeres. En este momento creo que el gobierno también puede jugársela con las víctimas de violencia sexual y demostrando la voluntad política de que no se repitan los hechos de violencia y que no haya más revictimización. Y es justamente cómo en este proceso de reincorporación de las FARC establece planes de prevención y protección para las mujeres que están alrededor de las zonas veredales y que están alrededor de los campamentos, para que no se repita la violencia sexual, porque ya tenemos experiencias de otros países, tenemos experiencias de otros procesos de paz en Colombia, donde en medio de procesos de paz se ha nuevamente generado ejercicios de violencia sexual contra las mujeres. Entonces creo que hay un llamado fuerte al gobierno de cómo muestra realmente la voluntad de que esto no se repita más, de que tiene garantías de no repetición, con hechos sencillos como empezar a plantearse programas de prevención y autoprotección para estas mujeres, que aún no está previsto. Todavía de este tema no se habla. Si bien es cierto, hay un proceso, como lo contaba Adriana, de que todavía no están listos los campamentos, pero que hay una voluntad, todavía no se prevé nada para proteger a las víctimas del conflicto armado. Y estos dos procesos no pueden ser aislados, porque si son aislados, nos damos la repetición de lo que pasó con el proceso de paz del paramilitarismo. Y es que estuvo centrado en los victimarios y aún las víctimas fueron violadas nuevamente, las mujeres,
hubo nuevamente víctimas de los grupos post-desmovilización, de la misma fuerza pública, y no se vio realmente una voluntad de paz que involucrara directamente a las víctimas, y no podemos darnos en el lujo que hoy, con todo lo que le hemos apostado las víctimas, lo que le hemos apostado las organizaciones sociales a este proceso de paz, darnos el lujo que se pierda. Muchas gracias, Julia. Adriana, para acabar, desde la firma del acuerdo de paz, más o menos 20 defensores de derechos humanos y activistas sociales han sido asesinados en Colombia, y Amnistía Internacional lo recuerda en una acción reciente. Solo en el mes de enero del 2017 ha habido más de 10 defensores de derechos humanos asesinados. Por lo tanto, el paramilitarismo, se habla mucho de las FARC, del proceso de paz, pero el paramilitarismo parece seguir vivo y bien vivo en Colombia. ¿Usted cree que existe un plan y una voluntad real del gobierno para acabar también realmente con ese fenómeno que después de todo es responsable de la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en Colombia? Bueno, es muy difícil contestarlo de esa manera. Uno podría decir que si en el acuerdo se establece un compromiso por la erradicación del paramilitarismo, que si en el marco de las conversaciones hubo una comisión especial conformada por miembros del gobierno y de la guerrilla para el tema, uno tendría que decir que hay la voluntad para acabar con el fenómeno del paramilitarismo. Pero en este momento realmente uno podría decir que esa voluntad no se ha concretado en acciones reales. Hay un grupo de asesores importantes del movimiento de derechos humanos, defensores de derechos humanos trabajando en ese tema en Colombia, pero el compromiso inicial, porque un poco como decía Julia, el movimiento de derechos humanos, los defensores y las defensoras de derechos humanos tienen claro que mientras no se comprometa realmente la erradicación del paramilitarismo, esta guerra puede repetirse. Los paramilitares pueden copar los espacios que está dejando la guerrilla, pueden fortalecer sus acciones en lugares en los que todavía permanece, su relación con empresas, con terceros, con políticos, puede agudizarse en un proceso electoral para el que ya entra Colombia en el segundo semestre de este año. Entonces es urgente, es un tema muy grave de tratar y es muy urgente de parte del gobierno, y hay una comisión especial que quedó comprometida en los acuerdos de investigación para erradicación del paramilitarismo que todavía no ha iniciado. Entonces, claro, por un lado uno puede decir la voluntad se veía en el acuerdo, el movimiento de derechos humanos, defensores y defensoras están insistiendo sobre eso, o sea, son 15 defensores y 5 defensoras los muertos que lleva ya posfirma de acuerdo, pero al gobierno todavía le faltan acciones reales y contundentes de decir estoy comprometido con eso que acordé y este es el proceso para empezar la no repetición de los hechos. Julia Cogollo, Adriana Benjumea, muchísimas gracias.